Supercrack Estrella presenta Viajes en el tiempo reales época de Jesús año 30 DC. JJ Benítez es el periodista español en su libro Caballo de Troya. Este texto que aduce en su epílogo, solo la figura del mayor y, lógicamente, el igual traslado igual del módulo al año 30 de nuestra era, son ficción pura, me deja con esta afirmación, y seguramente también a quienes hayan leído con mucho entusiasmo este relato, para encontrar una razón verdadera, con las mismas dudas que hallamos en todos los escritos que han aparecido sobre la vida del enviado de Dios, y con más y más preguntas de cómo fue en realidad esos instantes y todos aquellos que van desde el nacimiento del Mesías hasta su último instante entre nosotros. Al final las pruebas de un viajero del tiempo en la época de Jesús le dan la razón a JJ Benítez de que todo lo que dice su libro Caballo de Troya es cierto, y es que mi canal ha encontrado muchas pruebas de que la historia es real. Ahí están algunos de mis vídeos para el que quiera verlos. La última prueba la encontré en el cuadro de la crucifixión de Jesús, donde aparece el mayor Jason de Caballo de Troya hablando por un teléfono móvil. Son muchos los que dicen cómo podía hablar por un teléfono móvil sin aquella época si no existían los satélites, pero olvidan que si existía un satélite que dicen puede llevar miles de años orbitando la Tierra, ese satélite se llama el Caballero Negro. He contado que este satélite, el llamado Caballero Negro, fue encontrado por un matemático noruego allá por los años 1950 más o menos. Pues bien, este mismo matemático noruego el que descubrió el satélite llamado el Caballero Negro, cuando era joven, y aficionado a realizar fotografías en las calles de Oslo, Noruega, sin que nadie se diera cuenta de que estaban siendo fotografiados, porque la cámara la tenía oculta en su chaqueta, realizó una foto sin querer o queriendo. ¿Adivinas de qué? ¿Adivinas qué fue lo que fotografió? Pues a una mujer en el año 1890 hablando con un teléfono móvil. Pensemos con lógica, ¿de verdad puedes creer que esto sea fruto de lo casual? Que la misma persona que descubrió el satélite el Caballero Negro, fotografió en el año 1890 a una mujer hablando por un móvil. Solo hacía un año que Nikola Tesla en 1889 había realizado un experimento en la Provenza francesa de máquina del tiempo, donde usó de un actor francés para que éste viajara en el tiempo. La historia de las 500 imágenes tomadas con una cámara espía. Carl Stormer, este señor cuando ya era muy mayor descubrió en una señal de un barco noruego, al famoso satélite el Caballero Negro, pero antes de que eso pasara cuando era un jovencito, se divertía realizando fotos a diestro y siniestro a todo aquel que se cruzara con él. De esta manera fotografió a la viajera del tiempo mujer de Istal en el 1890, no sabemos si fue algo casual, o si Carl Stormer quiso dejarnos alguna prueba de que existen los viajeros del tiempo. Lo que es un hecho es que los teléfonos móviles necesitan de un satélite para funcionar, y mira tú por dónde a este matemático le dicen un buen día que un barco noruego ha descubierto una extraña señal. Y le pasan los datos de esta señal al bueno de Carl Stormer, que es un genio con las matemáticas, y descubre al famoso satélite el Caballero Negro, en una época donde el hombre todavía no había lanzado ningún satélite al espacio. Para mí todo esto no puede ser algo casual. La élite controla desde hace mucho tiempo el tiempo como quiere, y los viajeros del tiempo pudieron usar este satélite el Caballero Negro para comunicarse con otros viajeros del tiempo que estuvieran en la misma época. Carl Stormer, 1872-1957, disfrutaba de un hobby muy inusual en ese momento. Camino de Oslo, Noruega, en la década de 1890 con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stormer aparecen en su estado natural. Lo que más llama la atención es que son muy diferentes a las imágenes y tendencias estrictas que dominaron la fotografía durante esos años. Carl utilizó una cámara con chaleco oculto Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado en 1886 por primera vez por Western Electric en Nueva York, cuando estudiaba matemáticas en la Universidad Royal Frederick, ahora, Universidad de Oslo. Era un recipiente plano y redondo escondido debajo del chaleco con la lente sobresaliendo por el ojal, dijo Stormer al periódico noruego St. Albard en 1942. Debajo de mi ropa tenía un cordón a través de un agujero en el bolsillo de mi pantalón, y cuando tiraba de la cuerda la cámara tomaba una foto. Los primeros paparazzi noruegos generalmente fotografiaban a la gente a la hora exacta en que los saludaban por la calle, a diferencia de las imágenes de Stormer, que muestran a la gente en estado natural sin percatarse que son fotografiados. Bajé por la calle Karl Johan, me encontré a una víctima, saludé, obtuve una sonrisa amable y tiré del hilo, continuó explicando Stormer. 6 imágenes a la vez y luego me fui a casa a cambiar el plato.
En total, Stormer tomó aproximadamente 500 imágenes secretas, sin embargo, en una de ellas hay un detalle que ha pasado desapercibido para los expertos del Museo del Pueblo Noruego, Norsk Folkemuseum, quienes han publicado la serie de fotografías en su página web. La imagen en cuestión muestra a un grupo de personas, varias mujeres con vestidos de la época y lo que parece ser policías o militares uniformados. En principio nada extraño, a no ser por la mujer que se puede ver al lado derecho de la imagen, que parece estar hablando por un teléfono móvil, como se puede apreciar en la instantánea, dicha mujer tiene la cabeza inclinada a un lado, al igual que hacemos cuando hablamos por teléfono, y su brazo izquierdo está levantado a la altura de la cabeza, como si estuviera sosteniendo algún tipo de dispositivo pegado a su oreja. Pero si observamos más de cerca la sorprendente fotografía, podemos ver con claridad cómo en la mano izquierda parece sostener algún tipo de dispositivo brillante. Para mí esta es la viajera del tiempo llamada Sindrun, conocida para la historia como mujer de Isdal asesinada por los hombres de negro en Noruega en el año 1970. En esta fotografía lleva un disfraz para no ser reconocida por esos hombres que llaman de negro. Expertos en fotografía y aseguran que claramente la mujer sostiene algo en sus manos que le obliga a inclinar la cabeza, y aunque se muestran escépticos con la teoría de los viajeros en el tiempo, aseguran que no pueden explicar el origen de dicho objeto. Está claro que para los creyentes se tratará de una evidencia más de la existencia de viajeros en el tiempo. Ahora también podemos ver al famoso viajero del tiempo mayor Jason hablando por un teléfono móvil en el cuadro La crucifixión de Jesús. Esta historia comienza con una llamada que le hacen telefónicamente a JJ Benítez, imponiéndole para entregarle un secreto guardado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos una serie de condiciones que él cumple, hasta la de encontrarse con el personaje, un mayor retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana, quien deja unos escritos de una misión especial bien guardados en una caja postal en un edificio de una céntrica vía de Washington. Esa misión fue la de regresar en el tiempo al año 30 después de Cristo, en una nave llamada Caballo de Troya. Al leer esto JJ Benítez encuentra en estos escritos que plasma en su libro los momentos que antecedieron hasta la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, es decir sus últimos 11 días de vida, quien se identificó ante el periodista español como el mayor, vivió como enviado de esta misión todos los hechos y actos que conmueven a los verdaderos cristianos y seguidores de la palabra de Dios como yo. En la nave se quedó otro hombre con quien permanentemente se comunicaba este personaje que nota de lo que acontecía en el entorno de Jesús. Sus palabras llenas de amor y enseñanza entre sus simpatizantes, la forma como iba de un lado a otro con el mensaje de Dios, se plasman como todos los actos del Hijo del Hombre en este libro que nos llena en cierta medida de claridad sobre estos hechos. Es tan puntual con una simpleza en cada detalle que nos transportamos en esa época a través de la lectura. Las humillaciones, que por cierto son muy duras, que vivió Jesús ante aquellos que se encargaron de levantarle cargos para que el procurador Poncio Pilato, quien dudó en muchas ocasiones de aceptar la propuesta de estos llamados sacerdotes encabezados por el tal Caifás, fueron el más grande oprobio que un ser humano pudo vivir. En algunos apartes del libro se dice de algunos errores o cosas inexactas que aparecen en los evangelios dejados como fieles escritos de la vida del enviado de Dios. El ejemplo de esto se plasma en lo relatado por JJ Benítez en este libro, cuando el maestro de Galilea en el Monte de los Olivos, el jueves en la mañana, un día antes de su muerte, recalcó sus enseñanzas sobre los evangelistas. Dice el escritor que lo que allí dijo el Señor no fue tomado en atenta nota y dado a conocer como en realidad fue. Ninguno de los evangelistas tomó atenta nota para escribir con exactitud lo dicho por el Mesías, y otras tantas como las negaciones de Pedro que habla la Biblia de 3 cuando en realidad fueron más de 4. Siempre nos dijeron que Jesús había muerto a los 33 años, pero aquí se nos muestra la fecha del año 30, es decir 3 años de diferencia de lo escrito en los textos canónicos. Los ovnis que aparecen en el cuadro serían los demonios certificando la muerte de Jesús, mientras que un triste mayor Jason relata estremecido todo lo que sus ojos están contemplando. ¿Qué es el satélite Black Knight? En diciembre de 1927 Carl Stuermer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Sejong, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, mientras investigaban las ondas de radio, recibieron una extraña señal procedente del espacio. Años después, en 1960, el Sputnik recibió la misma señal. Se piensa que esta señal provenía de un satélite o artefacto misterioso, de origen
desconocido. Se cree que era de origen extraterrestre, y las ondas de radio que emitía estaban siendo enviadas desde los años 20, lo cual concuerda con lo que detectaron en 1927 Stuermer, Young y Taylor. Después de esto la señal de radio desapareció. En los patrones de onda corta analizados por el astrónomo Duncan Lunan, revela su origen como Epsilon, o el sistema de estrellas como lo fue hace 13.000 años. En su obra Disneylandia de los dioses, John Keel, se narra una historia cuyo parecido con la de este satélite parece no ser casual. En febrero de 1960 los Estados Unidos detectaron un objeto no identificado en órbita polar, una hazaña que ni ellos ni la URSS había sido capaz de lograr. Como si eso no fuera suficiente, al parecer era de un tamaño superior a cualquier cosa que uno u otro país hubiera podido fabricar en la Tierra en esa época. Los operadores comenzaron a recibir extraños mensajes en clave. Una persona en particular dijo que se las arregló para decodificar una de las transmisiones, y que correspondía a un cuadro de estrellas, un mapa de las estrellas que han sido trazadas desde la Tierra hace 13.000 años, y se centró en el sistema de las estrellas Bostes Epsilon. El 3 de septiembre de 1960, 7 meses después de que el satélite fuera detectado por el radar, una cámara de seguimiento en la fábrica del Grumman Aircraft Corporation de la isla tomó una fotografía de ella. El personal sobre el terreno había estado siguiendo el objeto unas 2 semanas. Los espectadores lo veían como un objeto de color rojo brillante que se movía en una órbita de este a oeste. La mayoría de los satélites de la época, de acuerdo a lo poco material que he podido encontrar sobre el satélite Black Knight, pasaban de oeste a este. La velocidad también era alrededor de 3 veces más de lo normal. Se formó un comité para examinarla, pero nunca se hizo público. 3 años más tarde, Gordon Cooper fue lanzado al espacio para una misión de 22 vueltas en órbita a la Tierra. En su órbita final, Cooper declaró haber visto una forma verde brillante por delante de su cápsula, que se dirigía hacia él. Se dice que la estación de seguimiento de Muchea, en Australia, a quien Cooper reportó también esto, era también capaz de recogerlo en el radar del viaje en una órbita de este a oeste. Este evento fue reportado por la cadena NBC, pero a los periodistas se les prohibió preguntar a Cooper sobre el evento después de su aterrizaje. La explicación oficial fue que una falla eléctrica en la cápsula había causado altos niveles de dióxido de carbono, y le produjeron a Cooper alucinaciones inducidas. No he sido capaz de encontrar los informes sobre este satélite en ninguna fuente de noticias, pero teniendo en cuenta las fotografías recientemente descubiertas de imágenes por satélite de Rusia y las historias sobre objetos desconocidos que los primeros astronautas de Estados Unidos, me inclino a creer que este satélite existió. Sin embargo, la cuestión es su origen. ¿Fue un proyecto secreto militar de los Estados Unidos? ¿Un artefacto anterior a nuestra historia, o una nave extraterrestre? Según algunos, este satélite era un artefacto muy antiguo que permaneció en órbita para controlar nuestra evolución y desarrollo, y pertenecía a nuestros creadores, pero las evidencias son insuficientes para determinar una respuesta a este misterio. En febrero de 1960 los Estados Unidos detectaron un objeto no identificado en órbita polar, una hazaña que ni ellos ni la URSS había sido capaz de lograr. Como si eso no fuera suficiente, al parecer era de un tamaño superior a cualquier cosa que uno u otro país hubiera podido fabricar en la Tierra en esa época. Los operadores comenzaron a recibir extraños mensajes en clave. Una persona en particular dijo que se las arregló para decodificar una de las transmisiones, y que correspondía a un cuadro de estrellas, un mapa de las estrellas que han sido trazadas desde la Tierra hace 13.000 años, y se centró en el sistema de las estrellas Bostes Epsilon. El 3 de septiembre de 1960, 7 meses después de que el satélite fuera detectado por el radar, una cámara de seguimiento en la fábrica del Grumman Aircraft Corporation de la isla tomó una fotografía de ella. El personal sobre el terreno había estado siguiendo el objeto unas 2 semanas. Los espectadores lo veían como un objeto de color rojo brillante que se movía en una órbita de este a oeste. La mayoría de los satélites de la época, de acuerdo a lo poco material que he podido encontrar sobre el satélite Black Knight, pasaban de oeste a este. La velocidad también era alrededor de 3 veces más de lo normal. Se formó un comité para examinarla, pero nunca se hizo público. 3 años más tarde, Gordon Cooper fue lanzado al espacio para una misión de 22 vueltas en órbita a la Tierra. En su órbita final, Cooper declaró haber visto una forma verde brillante por delante de su cápsula, que se dirigía hacia él.
Se dice que la estación de seguimiento de Muchea, en Australia, a quien Cooper reportó también esto, era también capaz de recogerlo en el radar del viaje en una órbita de este a oeste. Este evento fue reportado por la cadena NBC, pero a los periodistas se les prohibió preguntar a Cooper sobre el evento después de su aterrizaje. La explicación oficial fue que una falla eléctrica en la cápsula había causado altos niveles de dióxido de carbono, y le produjeron a Cooper alucinaciones inducidas. No he sido capaz de encontrar los informes sobre este satélite en ninguna fuente de noticias, pero teniendo en cuenta las fotografías recientemente descubiertas de imágenes por satélite de Rusia y las historias sobre objetos desconocidos que los primeros astronautas de Estados Unidos, me inclino a creer que este satélite existió. Sin embargo, la cuestión es su origen. ¿Fue un proyecto secreto militar de los Estados Unidos, un artefacto anterior a nuestra historia, o una nave extraterrestre? Según algunos, este satélite era un artefacto muy antiguo que permaneció en órbita para controlar nuestra evolución y desarrollo, y pertenecía a nuestros creadores, pero las evidencias son insuficientes para determinar una respuesta a este misterio. Sabiendo de todo esto, continuaremos haciendo la misma pregunta: ¿cómo los viajeros del tiempo podían usar teléfonos móviles si no había de satélites en el pasado? Pero ¿y si sí usaban de este llamado el Caballero Negro? Eliseo habla por un teléfono móvil, mientras el mayor se da la vuelta, para no ver la escena de la crucifixión de Jesús. El mayor Jason no quiere mirar, y Eliseo se comunica e informa de cómo las naves de los ángeles caídos sobrevuelan el espacio de Israel. Proclamado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2004, el monasterio Visoki de Kani, en Kosovo, es la iglesia medieval mejor conservada de los Balcanes, y todo un símbolo de la religión ortodoxa serbia. Dedicado a Cristo Pantocrátor, de imponente arquitectura romántica y bellamente adornado con frescos que son un ejemplo acabado del arte bizantino, el monasterio fue establecido en 1327 por el rey Stefan Uros III de Kanski, y su construcción fue continuada y concluida en 1335, luego de la muerte del rey en 1330, por su hijo y sucesor al trono Stefan Uros IV Dusan, aunque los frescos recién fueron acabados en 1350, esto es, exactamente, a mitad del siglo XIV. Más allá de su incontestable valor histórico-cultural, esta iglesia ha cautivado desde hace algo más de 40 años el interés de los defensores de la hipótesis del antiguo astronauta a causa de una provocativa pintura de la crucifixión de Jesucristo que muestra en el cielo dos raros objetos cuyo aspecto permite evocar alguna especie de runabout salido de la famosa serie televisiva Star Trek. De hecho, incluso sin necesidad de aguzar la vista ni forzar para nada a la imaginación, puede uno ver claramente a sendos personajes sentados en el interior de cada objeto celestial, al igual que pilotos cuyas manos parecen patentizar de la mejor manera la actitud de aquel que está manipulando los controles de alguna clase de ingenio volador. Pero debajo de estos ovnis hay dos viajeros del tiempo, donde se puede apreciar como uno de ellos sujeta un teléfono móvil junto a su oído. Es curioso, pero estos personajes parecen tener solo 4 dedos, y también parece el color de la piel tener un tono verdoso. Quiero que observéis este dato: Nikola Tesla nació en Smiljan, Serbia, y este cuadro con un viajero del tiempo con un teléfono móvil está en Visoki de Kani, en Kosovo. A una distancia 453 kilómetros, una distancia muy corta, este monasterio Visoki de Kani, en Kosovo, guardaría una prueba de esos viajes en el tiempo que se realizaron a partir de 1889, donde posiblemente se cruzaron con otros viajeros del tiempo como lo fueron Eliseo y Jasón. El sorprendente aparato fue denominado como la cuna, por su parecido al objeto que denota, de tal modo, que en pleno Jerusalén decidieron viajar por los siglos y conocer directamente a Jesús de Nazaret. Así que supuestamente, los militares seleccionados y entrenados para la misión se transportaron al año 30, en los últimos días registrados del Gran Maestro en la Tierra, previos a su crucifixión. La operación se bautizó con el nombre de Caballo de Troya, y solo 2 sujetos eran los elegidos para el tremendo viaje. Sus nombres claves eran Eliseo y Jasón. Dentro de ese grupo de estudiosos de este tema, se resaltan algunos que señalan que el verdadero objetivo no era saber la vida de Jesús propiamente, sino recoger ADN del Nazareno, junto con el de su madre María y su padre José, para trasladarlo hacia el año 1973, todo esto, según los investigadores, para nada más ni nada menos que clonar a la Sagrada Familia. Pero al parecer, los militares, al pasar de los años y de presenciar las enseñanzas y majestad de Jesucristo, se convirtieron a su doctrina y tomaron fotografías y pruebas de video que fueron inmediatamente confiscadas al momento del regreso de los tripulantes, por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicho material fue clasificado como altamente reservado y confidencial.
Este famoso cuadro con viajeros del tiempo y ovnis fue realizado en el año 1350, el mismo año del descubrimiento de la Sabana Santa, lo que quiere decir que los viajeros del tiempo dejaron dos pruebas. Por un lado está este cuadro con ovnis y viajeros del tiempo, y por otro lado está la Sabana Santa. En este año el 1350, dejaron pruebas de que los viajes en el tiempo existen, son reales, y nos dejaron pruebas de ello. El nuevo descubrimiento sobre la Sábana Santa y por qué sigue siendo un misterio. Desde que apareció en Lille, Francia, en la década de 1350, su origen ha sido uno de los enigmas científicos y religiosos predilectos de creyentes y detractores. Recordemos, el primer viaje en el tiempo fue en 1889 en la Provenza francesa, muy cerca de Lille, Francia. Y el experimento fue realizado por Nikola Tesla. La operación Caballo de Troya. El sistema básico que había impulsado la operación consistía en el descubrimiento de una entidad elemental en la formación de la materia y del propio universo. El Esquivel, que tiene la propiedad de cambiar la orientación de sus hipotéticos ejes, transformándose así en un Esquivel diferente. El tiempo podía asimilarse a una serie de Esquivels cuyos ejes están orientados ortogonalmente con respecto a los radios vectores que implican distancias. Tal descubrimiento hizo imaginar las más espléndidas posibilidades de viajes al futuro y al pasado. Se decidieron por realizar la operación. Se tuvieron en cuenta tres momentos de la historia de la humanidad como posibles e inmediatos candidatos para una elección final. Era el 10 de marzo de 1971, los tres objetivos en cuestión fueron los siguientes. 1 marzo-abril del año 30 de nuestra era. Justamente, los últimos días de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. 2 el año 1478. Lugar: Isla de Madera. Objetivo: tratar de averiguar si Cristóbal Colón pudo recibir alguna información confidencial, por parte de un predescubridor de América, sobre la existencia de nuevas tierras, así como sobre la ruta a seguir para llegar hasta ellas. 3 marzo de 1861. Lugar: los propios Estados Unidos de América del Norte. Objetivo: conocer con exactitud los antecedentes de la Guerra de Secesión y el pensamiento del recién elegido presidente Abraham Lincoln. Se decidieron por la primera y la llamaron Caballo de Troya. La operación contemplaba dos fases perfectamente claras y definidas. Una primera, en la que el módulo sufriría el proceso de inversión de masa, forzando los ejes del tiempo de los Esquivels hasta el día, mes y año previamente fijados. En este primer paso, como es lógico, mi compañero y yo permaneceríamos a bordo hasta el ingreso en la fecha designada y definitivo asentamiento en el punto de contacto. La segunda, sin duda la más arriesgada y atractiva, obligaba al abandono de la cuna por parte de uno de los exploradores, que debía mezclarse con el pueblo judío de aquellos tiempos, convirtiéndose en testigo de excepción de los últimos días de la vida de Jesús el Galileo. Ese era mi trabajo. Este cometido, en el que no quise pensar hasta llegado el momento final, me obligó durante esos años a un febril aprendizaje de las costumbres, común entre los israelitas del año 30. Buena parte de esos 21 meses los dediqué a la dura enseñanza de la lengua que hablaba Cristo, el arameo occidental o galilaico, siguiendo los textos de Spitaler y de su maestro en la Universidad de Múnich, Bergstrasser. No fue muy difícil localizar los tres únicos rincones del planeta donde aún se habla el arameo occidental: la aldea de Málula, en el Antilíbano, y las pequeñas poblaciones, hoy totalmente musulmanas, de Yubadín y Ba'a, en Siria. Caballo de Troya contaba con dos técnicas, desconocidas, que yo sepa, por la comunidad científica. La primera fue desarrollada y puesta a punto por los laboratorios de ingeniería genética de la Navy. Durante años, como es habitual, la inteligencia militar fue absorbiendo y haciendo suyos los interesantes descubrimientos de científicos como Corana y Nirenberg, descifradores del lenguaje del código genético; Smith y Wilcox, descubridores de las enzimas de restricción; a Kornberg y su equipo, que hallaron la polimerasa; y Berg, que produjo la primera molécula de ADN recombinado, entre otros muchos. La segunda tenía sus orígenes en la nanotecnología. Se trataba de una magnífica obra de ingeniería biológica, puesta al servicio de la operación, y fundamentada en los descubrimientos de Leland Clark y Gilbaut, de la Fundación de Investigación Infantil de Cincinnati y de la Universidad de Louisiana, respectivamente.
El primero, con sus trabajos sobre biosensores, y el segundo, al construir un sistema que podía medir la urea en los fluidos corporales, merced a un microelectrodo que era capaz de registrar los cambios en la concentración de ion amonio, permitieron a los laboratorios militares la obtención de los Nemos, así bautizados en recuerdo del legendario Capitán Nemo y de sus viajes submarinos. Cada Nemo, por utilizar términos sencillos, consiste en una especie de microsensor, casi un mini submarino, de 30 nanómetros de tamaño. Un nanómetro equivale a la milmillonésima parte del metro. Dependiendo de las necesidades de cada misión, los Nemos variaban de tamaño. Lo habitual eran los ya referidos 30 nanómetros, tamaño de un virus, pero Caballo de Troya disponía también de batallones de Nemos, con espesores de 100 nanómetros. Actuaban como sondas, y también como correctores, proporcionando toda clase de información. Eran una bendición, en lo que se refiere al diagnóstico médico, pero también una arma de doble filo, peligrosísima. Desde mediados de la década de los años 50, cuando Clark inventó el electrodo que medía el oxígeno disuelto en la sangre, los laboratorios militares no han cesado de trabajar para la obtención de Nemos que puedan destruir a un supuesto enemigo. Imagino que el hipotético lector de este diario adivinará a qué tipo de horrores me estoy refiriendo. Es por ello por lo que no haré una descripción detallada de estos asombrosos robots orgánicos, capaces de llegar al último rincón del cuerpo humano, de fotografiarlo, de transmitir los datos y de destruir o corregir todo tipo de células. Si así fuera necesario, los Nemos identificaría y transmitiría por radio el patrón de bandas, es decir, el perfil genético del individuo. La huella, una vez en poder del ordenador, era amplificada a voluntad. Esta diminuta maravilla de la ciencia, únicamente programable con el concurso de ordenador, ahorraba muchas de las fases de la primera técnica de identificación del ADN, excepción hecha de las ya mencionadas. En definitiva, un sistema más rápido, limpio y fiable. De acuerdo con el mayor, la técnica de clonación, transferencia nuclear, fue descubierta por los militares mucho antes de que Watson y Compton Crick, 1953, presentaran al mundo el modelo estructural del ácido desoxirribonucleico. La clonación consiste en fundir mediante un pulso eléctrico dos células humanas o de animales. En una de ellas, huevo no fecundado u ovocito, se extrae el núcleo y se sustituye por otro que contiene el código genético que se desea clonar. El pulso eléctrico provoca la división celular y el nuevo embrión empieza a ser viable. En el momento indicado, dicho embrión es implantado en una madre de alquiler vigilado en laboratorio. De esta forma se consigue un doble físico, no mental o espiritual, del ADN que se desea. El material dispone de la información necesaria para el desarrollo del individuo. De acuerdo con investigaciones realizadas por expertos en las conspiraciones mundiales, la Fuerza Aérea Norteamericana habría llevado a cabo un plan secreto en el Estado de Israel, en el año 1973. Experimentaban con la física cuántica y lograron desarrollar una máquina del tiempo, que funcionaba trabajando con las nanopartículas, pues se descubrió que es la materia prima de lo que se conoce como tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Carl Stormer, inventor de la cámara de fotos espía para viajeros del tiempo. Frederick Carl Mullers Stormer nació 3 de septiembre de 1874. Oslo, cuyo apellido aparece alternativamente como Stormer, fue un geofísico y matemático noruego, estudioso de las auroras polares. Inventor de una cámara de fotos espía para realizar fotos a viajeros del tiempo, participó en el primer experimento de viaje en el tiempo de Nikola Tesla en 1889, con solo 18 años, suya fue la cámara de fotos que llevaron los viajeros del tiempo de 1889 en la Provenza francesa. Con esta cámara de fotos espía tenemos dos fotos de viajes en el tiempo. Una de estas fotos es a Jesús Cristo en un campo de trigales con sus apóstoles en el viaje de tiempo de 1889. La segunda foto realizada con la cámara espía de Carl Stormer, está hecha a una viajera del tiempo en Oslo en 1890. La foto a la viajera del tiempo está realizada por el propio Carl Stormer con su cámara espía, mientras que la foto realizada con la cámara de fotos de Carl Stormer a Jesús y sus apóstoles en un campo de trigo, está realizada por el actor francés Paul Mounet. Las dos fotografías de viajes en el tiempo están hechas por la cámara de fotos de Carl Stormer. Una en 1889 y la otra en 1890.
En la fotografía de 1890 a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega, realizada por Karl Stormer, podemos ver a una mujer hablando con un teléfono móvil en 1890. Ya sé que muchos siempre decís que en aquella época no había satélites para hablar por móviles, yo no tengo todas las respuestas a todo, pero tenéis que saber que Karl Stormer descubrió en la época de los años 50 el satélite extraterrestre llamado el Caballero Negro. Puede que esta sea la clave de por qué los viajeros del tiempo podían usar teléfonos móviles en épocas pasadas. Vamos a hablar un poco. Karl Stormer, el hombre que inventó una cámara de fotos espía, con la que se consiguieron fotografiar fotos de viajes en el tiempo, como la foto de Jesús y sus apóstoles, y la foto de la mujer de Oslo hablando con un teléfono móvil. Era un chico con un pasatiempo poco común para el siglo XIX. Este joven noruego sentía gran afición por el relativamente nuevo arte de la fotografía, aunque realmente sus estudios habían estado enfocados principalmente en las áreas de matemática y física. Le parecía fascinante tener la capacidad de capturar un momento en una imagen como por arte de magia. En algún momento de 1889 Nikola Tesla contactó con él para poder usar su cámara de fotos, en el primer experimento de viajar en el tiempo, que se tendría que realizar en 1889, el viajero del tiempo que tendría que dar este gran salto en el tiempo a la época de Jesús y sus apóstoles era el actor francés Paul Mounet, que años más tarde desapareció en extrañas circunstancias. Stormer se convirtió en el primer paparazzi. Compró sus primeros artefactos fotográficos con la intención de capturar imágenes de la aurora boreal, la cual había estado estudiando durante meses, pero al ver que las personas reaccionaban con agrado ante la posibilidad de ser retratadas en película fotográfica, ideó un experimento. Consiguió una pequeña cámara espía. Aunque se trataba de toda una maravilla, de la miniaturización para los estándares de la época seguía siendo bastante abultada. Con un poco de ingenio consiguió ocultar la cámara en su abrigo. Sujetó la misma de manera que el pequeño lente apenas se asomara por uno de los ojales de los botones. Además escondió el mecanismo que disparaba la cámara. Una cuerda bajaba dentro de su ropa y se metía por un agujero en el bolsillo. Al alar de ella se accionaba el obturador captando una nueva imagen. Con esta cámara de fotos el actor francés Paul Mounet realizó la foto de Jesús y sus apóstoles en 1889. En el año 1900 el pintor alemán Johannes Raphael Welle le encargaron pasar esta fotografía a un cuadro. De esta forma la élite podía mostrar al verdadero Jesús y sus apóstoles sin contar la verdad del experimento de viaje en el tiempo del año 1889. Un año después de esta fotografía de Jesús Cristo en un campo de trigales con sus apóstoles en 1889, Stormer realizó, quizás como prueba de que los viajes en el tiempo son reales, una fotografía a la mujer que habla con un teléfono móvil en 1890. Esta mujer fue conocida más tarde como la mujer de Isdal, que murió asesinada por los hombres de negro en 1970. Su verdadera identidad era una mujer conocida como Singhu. Karl Stormer, 1872-1957, disfrutaba de un hobby muy inusual en ese momento, camino de Oslo, Noruega, en la década de 1890 con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stormer aparecen en su estado natural. Lo que más llama la atención es que son muy diferentes a las imágenes y tendencias estrictas que dominaron la fotografía durante esos años. Karl utilizó una cámara con chaleco oculto Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado en 1886 por primera vez por Western Electric en Nueva York, cuando estudiaba matemáticas en la Universidad Royal Frederick, ahora, Universidad de Oslo. Era un recipiente plano y redondo escondido debajo del chaleco con la lente sobresaliendo por el ojal, dijo Stormer al periódico noruego St. Albard en 1942. Debajo de mi ropa tenía un cordón a través de un agujero en el bolsillo de mi pantalón, y cuando tiraba de la cuerda la cámara tomaba una foto. Los primeros paparazzi noruegos generalmente fotografiaban a la gente a la hora exacta en que los saludaban por la calle, a diferencia de las imágenes de Stormer, que muestran a la gente en estado natural sin percatarse que son fotografiados. Bajé por la calle Karl Johan, me encontré a una víctima, saludé, obtuve una sonrisa amable y tiré del hilo, continuó explicando Stormer, 6 imágenes a la vez y luego me fui a casa a cambiar el plato. En total, Stormer tomó aproximadamente 500 imágenes secretas. Sin embargo, en una de ellas hay un detalle que ha pasado desapercibido para los expertos del Museo del Pueblo Noruego, Norsk Folkemuseum, quienes han publicado la serie de fotografías en su página web.
Otra evidencia de viajeros en el tiempo. La imagen en cuestión muestra a un grupo de personas, varias mujeres con vestidos de la época y lo que parece ser policías o militares uniformados, en principio nada extraño, a no ser por la mujer que se puede ver al lado derecho de la imagen, que parece estar hablando por un teléfono móvil, como se puede apreciar en la instantánea, dicha mujer tiene la cabeza inclinada a un lado, al igual que hacemos cuando hablamos por teléfono, y su brazo izquierdo está levantado a la altura de la cabeza, como si estuviera sosteniendo algún tipo de dispositivo pegado a su oreja. Un año antes en Francia, siendo muy joven, Carles Tormer participó en el viaje en el tiempo del año 1889, suya fue la cámara del fotos espía que usaron los viajeros del tiempo, en este caso la foto de se realizó a Jesús y sus apóstoles fue realizada por el actor francés Paul Mounet, que usó la cámara de fotos de Carles Tormer, la misma que un año después realizó la fotografía a la viajera del tiempo hablando con un móvil en 1890. Pero si observamos más de cerca la sorprendente fotografía, podemos ver con claridad cómo en la mano izquierda parece sostener algún tipo de dispositivo brillante. Hemos consultado a algunos expertos en fotografía y aseguran que claramente la mujer sostiene algo en sus manos que le obliga a inclinar la cabeza, y aunque se muestran escépticos con la teoría de los viajeros en el tiempo, aseguran que no pueden explicar el origen de dicho objeto. Está claro que para los creyentes se tratará de una evidencia más de la existencia de viajeros en el tiempo, mientras que los escépticos dirán que es simplemente una causalidad, estar en el momento justo como si sostuviera algo muy similar a un smartphone. Si queréis saber más de esta historia, tengo muchos vídeos sobre estos viajeros del tiempo y del experimento de Nikola Tesla en 1889. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Nikola Tesla fue un viajero del tiempo y hay mensajes ocultos de ello. Nikola Tesla es un personaje secundario en The Order 1886, un juego donde se puede ver cómo usan tecnología muy avanzada para el siglo XIX. El juego nos narra una realidad alternativa en la que nuestros protagonistas, los integrantes de una antigua orden que lucha contra todo tipo de criaturas malignas, cuentan con una tecnología impensable para la época, lo que les permite utilizar todo tipo de estrafalarias armas eléctricas creadas por el mismísimo Nikola Tesla, que hará aparición en el juego en un papel similar al de Q en las películas de James Bond. Nikola Tesla será quien ayude a los protagonistas de esta historia mediante la creación de armas para hacer frente a las criaturas que invaden Londres. Nikola Tesla aparecerá en The Order como Leonardo da Vinci apareció en Assassin's Creed 2, ya que su rol en el juego será el de crear el armamento con el cual la Orden lucha en contra de los enemigos. Sin embargo, el debate interno de Nikola lo lleva a preguntarse si el uso de sus armas es un medio para salvar a Londres, o por el contrario, para destruirla. 1886 es un año digno de exprimir, más en la ciudad de Londres, donde las historias de vampiros, asesinos seriales, hombres lobos y demás bestias de la oscuridad se convirtieron en un tema atrayente para las multitudes. ¿Será verdad o mentira? Pues para la Orden es un secreto muy bien guardado, combatiendo infinidad de criaturas y mestizos, gente genéticamente diferente, para salvar a la humanidad desde la época del rey Arturo. Sí, de allí nace la Orden. 9 de junio de 1889 en la Provenza francesa, en un campo cerca de Saint-Rémy, se realiza el mayor experimento de viaje en el tiempo, realizado por el inventor Nikola Tesla, y algunos de los mejores científicos e inventores de la época, para reunir a todos esos científicos y inventores en este experimento y no levantar sospechas. Se aprovechó de la Exposición Universal de París, 1889, que tuvo lugar en París, Francia del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889. Nikola Tesla estuvo allí aproximadamente un mes, asistió el 15 de mayo a la primera vez que se abrió al público la Torre Eiffel, abierta al público el 15 de mayo de 1889, y es más que posible que la Torre Eiffel formara parte del experimento de viaje en el tiempo a modo de antena, aunque había una cierta distancia entre Saint-Rémy y París. Aparte de científicos e inventores, también participaron en este experimento de portal dimensional muchos artistas, algunos como Van Gogh pintor, Robert William Chambers escritor famoso por escribir El Rey de Amarillo, un joven matemático de 18 años noruego llamado Carles Tormer, que un año después de este experimento en 1890, fotografió a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega, el hermano de Van Gogh Theo, el actor francés Paul Mounet, que fue el viajero del tiempo que entró en este portal de 1889.
1989, el pintor alemán Johannes Raphael Welle, que en el año 1900 por encargo de la élite pintó una fotografía que realizó el viajero del tiempo el actor francés Paul Mounet, de Jesús y sus apóstoles, la foto milagrosa de Cristo en los trigales y el fin de los días. En esta fotografía de Jesús y sus apóstoles salía otro viajero del tiempo de los Estados Unidos, el militar mayor Jason, que es el que aparece con un bastón por detrás de Jesús, y es que es posible que en estas historias de viajeros del tiempo, la forma en la que se realizó esta fotografía a Jesús y sus apóstoles fue con una cámara oculta en la ropa, inventada esta cámara de fotos por un joven noruego de 18 años llamado Karl Stormer, que un año después en 1890 dejó una prueba para la humanidad de que los viajes en el tiempo existen, realizando una fotografía un año después a una mujer viajera del tiempo. Más tarde y ya más mayor, Karl Stormer participó en el descubrimiento del satélite El Caballero Negro. El pintor alemán Johannes Raphael Welle fue el encargado en el 1900 de pasar la fotografía de Jesús a un cuadro. La élite se ha encargado de borrar casi todos los datos de este pintor. Poco se puede recopilar de información sobre este pintor en internet, apenas la fecha de nacimiento y la de muerte, y algunos de sus cuadros. Está claro que la élite no quiere que sepamos mucho de este pintor alemán y trabajaron para que tengamos la mínima información de él, aunque Johannes Raphael Welle nos dejó algunos mensajes ocultos en algunos de sus cuadros, como la niña que sujeta en su mano un muñeco del rey Salomón, o a dos mujeres una sentada encima de la otra, donde dibujan una sombra de una cara, en una clara referencia a la caverna de Platón. Platón describió, en su alegoría de la caverna, un espacio cavernoso en el que se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo la cabeza. En cuanto al pintor Van Gogh, él fue el encargado de pintar el experimento de 1889, titularon su cuadro La Noche Estrellada. La historia dice que ese cuadro los pintó desde la ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida, a mediados de 1889, 13 meses antes de su muerte de 2 tiros. Dicen que se quitó la vida, pero está claro que lo borraron del mapa. 6 meses después también murió su hermano Theo. Dicen que murió de pena por la muerte de Van Gogh, pero la realidad ya la puedes imaginar, le borraron del mapa. Sin embargo, Van Gogh no reprodujo el paisaje que veía desde su ventana de manera exacta, sino que más bien lo tomó como inspiración. Además, obvió un detalle que sin duda hubiese arruinado el cuadro: los barrotes que se interponían entre su habitación en el asilo y el mundo exterior. Así lo explicó de nuevo a su hermano Theo en una de sus cartas, en 1889. A través de la ventana abarrotada, puedo ver un campo de trigo encima del cual, por la mañana, puedo ver el sol salir en todo su esplendor. Otra inexactitud del cuadro de Van Gogh reside en la inclusión de la provincia de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo en La Noche Estrellada. Los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegara a ver las ciudades de El Asilo, lógico si tenemos en cuenta que él estaba observando este experimento. La Noche Estrellada, 9 de junio de 1889, ¿se dio cuenta del detalle? Realmente, la estrella del amanecer de la que hablaba el artista en sus cartas a Theo era el planeta Venus. La composición muestra un cielo con 2 espirales nebulosas que se abrazan una a la otra, creando la sensación de movimiento y fluidez, algo que ocurre en todos los portales dimensionales en el cielo nocturno. Junto con las 11 estrellas con halo propio y exagerado, se encuentra en la esquina superior derecha una luna creciente de tonos amarillentos igualmente luminosa, dando la impresión de un sol en vez de una luna. Lo que parece un sol es el portal abierto en 1889. Entre las curiosidades que se le atribuyen al brillante inventor Nikola Tesla, siempre destaca su obsesión con los viajes en el tiempo. Fueron muchos los experimentos que probó en sí mismo para trasladarse a otra época. Existen informes basados en sus memorias que destacan la vez que logró ver pasado, presente y futuro. Con base en el descubrimiento, también ideado por Tesla, que sugiere que el espacio podría estar influenciado por los campos magnéticos, el inventor necesitó de un caballo de Troya para entrar al portal que le permitiría traspasar la barrera del tiempo. El concepto caballo de Troya en este contexto, se refiere a un vehículo que pase inadvertido por la barrera del espacio-tiempo. Para ello, se requiere que dicho transporte sea envuelto con material conductor que induzca señales de alta frecuencia mediante un sistema de generadores y bobinas. De manera presunta, Tesla afirmó en sus escritos haber usado un vehículo similar para transportarse a otro lugar en otra época, nunca especificó el tipo de transporte.
Según informes biográficos de Tesla, el inventor lo consiguió, y después de atravesar el umbral del que tanto hablaba, se desvaneció de su laboratorio y reapareció en una cafetería. Ahí narró a los testigos sus vivencias. Aunque él habla de un laboratorio como lugar de este experimento, tenemos que tener claro que el experimento fue en la Provenza francesa. Nikola Tesla no era tan estúpido de exponer el lugar exacto donde se realizó el experimento, ya que en este lugar hay un portal dimensional fijo que ya usaba el vidente Nostradamus, y posible que todavía se realicen viajes en el tiempo en este lugar. He visto pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Encontré una ventana al tiempo y espacio completamente diferente mientras estuve en el campo magnético artificial que elaboré. Hay mucho que nos inquieta, nos atrae y nos fascina de los experimentos de Nikola Tesla, el genio cuya vida y creaciones fueron tan singulares. Uno de sus grandes intentos fue el de viajar en el tiempo, pero, ¿es posible que tuviera éxito? Sí, ocurrió en 1889 y se puede decir que el mundo está patas arriba desde ese año. Según algunos informes de la época, datados a finales del siglo XIX, Tesla fue capaz de ver pasado, presente y futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren estas afirmaciones? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que usaría una especie de caballo de Troya que le permitiera entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma inadvertida a través de la barrera espacio-temporal, pero, ¿qué transporte podía existir que fuese útil en este viaje? El transporte que necesitaría Tesla debe estar envuelto en material conductor, así, podría inducir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores, pero, algo así es posible. Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica, que sepamos, la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento, pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y el espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Sin embargo, pese a que estos documentos de Tesla inspiraron a los científicos y a los militares norteamericanos a probar suerte con el famoso experimento Filadelfia en 1943, se cree que parte de los escritos del inventor están censurados por el gobierno norteamericano, y no se tiene acceso a ellos, así que, en el improbable caso de lo que lo lograra, tan solo podremos especular. El encargado de realizar el salto en el tiempo 1889. El inmortal Paul Mounet. Mounet Paul. Paul Mounet, no confundirse con Claude Monet, era un actor francés de 19. Paul Mounet, nacido Jean-Paul Soulier en octubre 5 de 1847 en Bergerac, Dordogne, y falleció en febrero 10 de 1922 en París, Francia. El hermano menor del dramaturgo cómico Mounet Sully, Paul Mounet inicialmente estudió medicina antes de iniciar el teatro Odeón en 1880, en 1889, se unió a la Comédie Française, se convirtió en asociado en 1891, permaneció allí hasta 1922, y actuó en el papel de Baltasar en la obra L'Arlésienne o Severo Torelli. Profesor del curso de arte dramático de Musset, en París, tuvo como alumnos Pierre Fresnay, actrices Valentine Tessier, Hélène Dieudonné, Françoise Rosay, y la actriz rumana Marioara Ventura. Su éxito en el cine comenzó realmente en 1909 en el papel de Macbeth, versión de un cuarto de hora película dirigida por André Calmetes y distribuida por el Arte Cinematográfico. El lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, de este personaje es el desconocimiento general de su muerte y la desaparición de su cadáver. Quizás quedó atrapado en otro tiempo, vete tú a saber dónde está el bueno de Paul Mounet. Actualmente se rumorea que Keanu Reeves podría ser el mismo Jeanne Mounet por su idéntico físico tanto como su afición por la interpretación. Otra prueba de ello es que según algunos
Keanu Reeves no envejece, y es que una de las cosas que ocurren en estos viajes en el tiempo es que las células rejuvenecen. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo al parecer no está claro de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan, y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto que realizó Paul Mounet con la cámara de fotos de Carles Tormer. Las diferencias entonces entre la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle y la foto que venimos analizando son insalvables, incluso suponiendo los recursos y artimañas del Photoshop, digamos que tienen un ADN diferente. Si bien la escena curiosamente es la misma, esto nos introduce en un espacio de misterio similar al del sudario de Turín o la tilma de Juan Diego, o, más actualmente, a la igualmente pendiente de explicación imagen del rostro de Cristo, según el sudario de Turín, que apareció en los crop circle de los campos de cereales de Inglaterra. No hay un análisis pedestre que explique a cabalidad todas estas cosas ni el misterio que comentamos. Como apareció la foto de una escena de hace más de 2000 años, que es idéntica a la de un cuadro pintado en el año 1900, y no pretendemos aquí resolver este doble misterio que pertenece al ámbito de la fe. Pero, ya que se hizo pública una escena inesperada del ministerio carnal del Hijo de Dios, podemos ahondar en el significado de la misma, es decir, intentar desentrañar qué nos dice hoy esta escena y por qué es relevante para nuestros días. Véase que un falsificador, en todo caso, hubiera puesto a Jesús conversando con el apóstol Pedro, ya que José de Arimatea apenas aparece en los evangelios luego de la muerte de Jesús, es decir, esta escena es una distorsión de la imagen que generalmente nos hacemos de Jesús Yeshua, caminando acompañado de sus discípulos por los paisajes de la Tierra Santa, ya que introduce un personaje ajeno a ellos en forma protagónica, y el análisis de lo que la tradición cuenta sobre José de Arimatea puede darnos pistas sorprendentes que expliquen de algún modo su aparición en esta foto, y aporte elementos de mucho interés sobre la expansión del Evangelio en los primeros siglos mucho más allá de las fronteras de las tierras bíblicas. Esta foto entonces nos trae un signo que debemos captar. Nos revela o nos hace recordar el protagonismo de José de Arimatea en la vida de Jesús Yeshua, su contribución a la extensión territorial del Evangelio en momentos en que la dimensión vertical representada por el apóstol Juan ya casi ha rescatado a la plenitud de los gentiles y está a punto de consumarse. En Romanos 11, 25 y siguientes se nos dice que cuando la plenitud de los gentiles, esto es, la casa de Israel o tiendas de Jacob gentilizada, haya entrado completa en el pacto, el nuevo pacto, entonces todo Israel, esto es, judíos y gentiles que fueron levantados para exaltar su nombre, serán salvos, que quiere decir, estarán prontos para retornar a una Sión gloriosa luego de las bodas celestiales del Cordero. Será la plena manifestación del Israel de Dios Jezreel, el reino de los cielos, luego de que todo lo que pueda ser movido haya desaparecido para que permanezca lo inmutable. Heb 2, 26, 28. Hay una foto supuestamente milagrosa de Jesús y los apóstoles, supuestamente José de Arimatea, detrás Jesús y más atrás el joven Juan, y otros seguidores. Una foto en negro y blanco que, supuestamente la famosa mística y vidente María Esperanza de Venezuela, actualmente en proceso de beatificación, guardó en su dormitorio. La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén, porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer un foto a imágenes de una pintura sino a personas reales. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle.
Detrás de esta imagen se esconden innumerables leyendas, una es de que fue tomada por el cronovisor, otra es que supuestamente es una fotografía obtenida por un turista en el río Jordán, que deseo fervientemente en ese momento que se manifestará una imagen de la vida de Jesús. Esta versión tiene diferentes presentaciones, ya que el turista puede ser un español, una chilena, o una argentina, es por eso que algunos creyentes la consideran una foto milagrosa. En este video de Supercrack Estrella ya hemos contado la más que posible historia real de dónde salió la fotografía. 1889 lo cambió todo en nuestras vidas, pues estamos en un caos cuántico donde pasado, presente y futuro están cambiando de forma constante, y donde nuestra realidad cambia de un día para otro sin que nos demos cuenta, algo al estilo de la película Dark City. La conservó María Esperanza. Esto significa algo para nosotros porque María Esperanza la conservó, y ella no solo tenía una intuición notable, sino que también supuestamente vio a la Santísima Virgen, a santos, y de vez en cuando al Señor mismo, lo que significa que la foto debe haberse parecido a lo que ella misma vio. La foto es blanco y negro. La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén. Con esta información llegamos a la conclusión de que con toda probabilidad la pintura no parece milagrosa, pero quizás sí en relación a la fotografía que anda circulando. Porque la foto que es idéntica a la pintura, y tiene la particularidad de no parecer figuras de un cuadro sino personas reales. Sin embargo, hay quienes dicen que esta apariencia se logra haciendo sucesivas fotocopias, por lo tanto es para discernir, opinan los expertos. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando, es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. La imagen de la izquierda es diferente a la otra. Sin embargo, incluso cuando la imagen de la colección de Anvil House es ajustada por saturación de color, brillo y contraste, existen diferencias significativas en las imágenes a la de la foto milagrosa. En la túnica bañada en la luz del sol, al igual que la parte superior de la cabeza y la cara, el artista muestra la imagen completa del pelo, ojos, nariz y boca, mientras el artista tiene una expresión de luz solar en la parte superior de la cabeza. Ningún artista pinta a un ser humano de la forma en que aparecería en una fotografía tomada de la persona al aire libre con la luz del sol, lavando su imagen de la manera que lo haría en una fotografía. En conclusión, la fotografía milagrosa no es una fotografía de la obra original del óleo de Welle, o una fotografía de la imagen de Anvil House representada en la portada por la Fundación Instituto Bíblico para el CD de Música. Si la foto milagrosa es el de nuestro Señor en los campos de trigo no sabemos, no se trata de una fotografía de pinturas al óleo o cualquier tipo de pintura, es una fotografía real de seres humanos vivos. Quizá Johannes Raphael Welle vio esta fotografía de ella e hizo su pintura, pero esto es dudoso ya que la mayoría de los cuentos establecen que fotografía milagrosa fue tomada ya sea en el 1950 o al final de 1970. No sabemos cómo esta fotografía pudo llegar a María Esperanza, tampoco las razones, pero solo pudo ser tomada en el viaje en el tiempo de 1889. Sobre el papel que pido tener la Torre Eiffel en este experimento de 1889 aún es un misterio. Hay diversos misterios acerca de la Torre Eiffel. El primero y más evidente es por qué llegó a construirse una estructura en apariencia tan inútil con motivo de la Exposición Universal, pero además los medios mediante los cuales el ingeniero Eiffel se hizo con tan costoso encargo tampoco está del todo claros, y lo mismo puede decirse del por qué no se destruyó al acabar la exposición o acerca de las funciones que desempeñó durante la Gran Guerra, mediante tres personajes principales, un periodista, una bailarina de cancán y un obrero especializado. Pascal Lainé consigue recrear con extraordinaria fuerza y amplitud la construcción de la torre desde muy diversas perspectivas.
Desde los acuerdos políticos que se ocultaban tras la concesión de la obra a Eiffel hasta las insólitas condiciones de trabajo de los obreros que participaron en tan magna obra. Un tapiz colorista de la sociedad parisina del cambio de siglo. Mensajes satánicos ocultos, símbolo de paz. Torre Eiffel. Cuando nos fijamos en la Torre Eiffel desde el lado se ve como una A, que también se ve como un phallus, pene, con el semen eyaculado dejando el extremo. El fondo del mismo también representa el arco de Baal, arco de Satanás, que es el arco que paganos tenían que caminar a través con el fin de ir y sacrificar sus pequeños bebés y niños a Satanás, quemándolos vivos. Y si nos fijamos en la torre desde un ángulo, veríamos invertida W, que significa omega. Por lo tanto el alfa y el omega están presentes, lo que significa principio y el fin. Pero cuando nos fijamos en la Torre Eiffel de la diagonal de sus 4 escaleras de base, se ve como un símbolo de paz. El símbolo de paz es un símbolo satánico que representa la anticristo, la muerte, y la destrucción, y se remonta a la antigüedad, que representa las 3 garras de la lagartija draconian también. Aquí hay más información sobre los orígenes satánicos del símbolo de paz, no he investigado esto, así que por favor utilice su discernimiento. Pero me han confirmado que el símbolo de paz es un símbolo de la muerte y la destrucción utilizado por lo oculto desde antiguo. Otro que uso del portal dimensional abierto por Nikola Tesla en 1889 fue Nostradamus. Michel de Notre Dame nació en 1503 en Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia, en una familia acomodada de origen judío converso, de ahí su apellido alusivo a la Virgen María. Hizo estudios de medicina y la ejerció de forma profesional, además de dedicarse también a la astrología, la elaboración de horóscopos y otros saberes propios del esoterismo, algo común en su época. En 1537 enviudó de su primera esposa y perdió a sus 2 hijos por causa de la peste. En 1547 contrajo segundas nupcias con una viuda adinerada, lo que favoreció que se dedicara más al ocultismo. El también llamado mago de Salón, por afincarse en esta ciudad provenzal, empezó a escribir profecías, normalmente de signo negativo, por lo que la sociedad de su tiempo lo miraba con recelo. Algunos aseguran que en sus inicios como vidente, evitó la condena a muerte por gozar del favor de la reina francesa de su tiempo, Catalina de Médici. Sin embargo, su fama aumentó y, gracias a lo que algunos consideraban aciertos en sus vaticinios, consiguió llegar a ser médico real en tiempos de Carlos IX. Murió en 1566, aquejado de gota. En su epitafio se le denomina el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Nostradamus contactó con los viajeros del tiempo del año 1889 y esto le permitió ver en el tiempo el fin de los días de la gracia y la pronta manifestación de un reino que abarca a todas las naciones. Es lo que viene a anunciar veladamente, como un signo, esta extraña foto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.